a quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón.
mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Levante sus manos y dígale: oh sí, Señor, hoy quiero que hagas tu obra en mi vida. Aleluya. Sí, Jesús. Oh sí, Señor, haz tu obra en mi vida. Sí, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos contentos de poder continuar con estas transmisiones y pues bueno, en este día, en esta ocasión, continuar con la línea de enseñanza que estamos llevando todos los viernes, que es precisamente la carta a los Colosenses, lo cual ahorita vamos a explicar. Yo quiero, antes de todo esto, de dar la explicación del tema de hoy, invitarle, mi hermano o mi hermana, a que comparta toda la temática que se ha estado exponiendo a través de estas transmisiones, que yo creo que es la forma en la que ahorita se nos está permitiendo el poder compartir la palabra con otros. Comparta los contenidos, comparta los videos de la manera que usted pueda hacerlo, a quien crea que le pueda ser de bendición. Nosotros no buscamos popularidad, no buscamos el darnos a conocer. La intención en nuestro corazón es que el Señor se ha dado a conocer, que la gente conozca su palabra, que pueda llegar al corazón de mucha más gente. Y pues bueno, espero de verdad que lo tome como una tarea, tómelo como algo pendiente por hacer y que debemos de estar considerando el procurarlo cada vez más. Y pues bueno, mis hermanos, en esta ocasión el tema, vamos a ver el tema de la imagen del Dios invisible, un tema profundamente teológico, cristológico, que es en sí el tema central de esto. Sin embargo, voy a dar una explicación sencilla acerca de esto, una explicación básica. Hablar de imagen pudiera venirse a nuestra mente lo que conocemos como imágenes de dioses, tal vez. ¿Cuáles son las imágenes de los dioses o la imagen que se hace la gente acerca de Dios? Pues bueno, usted sabe que hay representaciones de Dios en pintura, en escultura, o de alguna forma. Y no nada más de Dios o de Jesucristo, sino de muchos otros dioses, de santos, de vírgenes, de muchas otras cosas, dependiendo de la cultura, la creencia, las religiones, que se hacen una imagen de tal cosa. Lo cual la palabra del Señor condena completamente. La palabra nos dice que en la carta de los Romanos que hay un juicio sobre la tierra por causa de que el hombre adoró más a las criaturas que al Creador, que se hicieron a Dios, lo hicieron conforme a la imaginación de hombres, y dice de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, y muchos, bueno, idealizan a Dios de alguna manera, y conforme a la imaginación del hombre se hacen perdón por la redundancia, una imagen de él. Pero no ese es el término de imagen, porque ¿qué vamos a ver? Porque en la carta a los Colosenses, en el contexto, está hablándonos de una declaración profunda. Según los teólogos, nos dice que es tal vez
la parte más cristológica, más profunda, las afirmaciones más fuertes acerca de la divinidad y la supremacía del Señor Jesucristo. La encontramos en esto que vamos a leer. Y hoy vamos a ver una pequeña parte de toda esa declaración cristológica, de toda esa afirmación acerca del Señor Jesucristo. Es importante mencionar que lo que nosotros conocemos de Jesús en la iglesia, lo que conocemos de Jesús en la Biblia, o lo que la gente ha conocido de Jesús conforme a la tradición y a la religión, pueden ser todos conceptos completamente diferentes, muy distintos, y Jesús solamente es uno y solamente es de una forma. ¿Qué quiero decir? Que si la imagen que me da la religión es diferente a la imagen que me da la Biblia, y no me refiero a imagen por una representación física o por una fotografía o una pintura, no ese tipo de imagen, sino me refiero a la descripción que me da la Biblia, y la comparamos con la descripción que me ha dado la religión, ahí es donde puede haber una gran diferencia. Aquí la pregunta central pudiera ser, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús y quién es Él? Y cómo lo describe la palabra, porque cada quien idealiza al Dios de su mente como Él lo quiere ver, como Él quisiera que fuera. Hay quienes dicen, bueno, Jesús es muy bueno y es una realidad, Dios es bueno, pero esa bondad la quieren concebir a la idea del hombre, no a la bondad del atributo divino del Señor Jesucristo, sino a la bondad del hombre. Y hay una grandísima diferencia en todo eso, porque la bondad de Cristo tiene que ver con su justicia y su santidad. La bondad del hombre tiene que ver con sus deseos y con sus pasiones, y eso es totalmente diferente. Igual manera, en cualquier otro atributo de Dios, nos pudiéramos preguntar cómo es Dios, no cómo quieres concebirlo, cómo lo describe su palabra, cómo describe la palabra que Él mismo inspiró, cómo lo describe a Él mismo. Y les decía hace un momento, la carta a los Colosenses contiene un contenido profundo acerca de esta pregunta y esta respuesta que vamos a dar, como le decía, de una manera sencilla. Espero explicarlo de forma más clara posible. Y le decía, entender esto es importante. Y fíjese lo que pasaba en la iglesia de Colosas en aquellos tiempos. Estaba sucediendo que la iglesia de Colosas estaba teniendo vamos a decir, un desafío, un reto fuerte, porque se estaba levantando una secta religiosa o algún tipo de propagación de evangelio falso, a través del cual enseñaban que Jesús no es Dios, que incluso enseñaban el culto a los ángeles, y había una mezcla de creencias. Tomaban un poco del judaísmo, tomaban un poco del evangelio, y tomaban también un poco de costumbres paganas y filosofías que había en aquellos tiempos, y hacían una sola creencia de todo esto, y de ahí que se ramificaron una gran cantidad también de religiones y de formas de creer en Dios. Incluso parte de ello era adorar a los ángeles y darles una posición aparentemente más arriba que Cristo, porque a Cristo lo vieron como un hombre en la tierra y a los ángeles lo veían como algo superior, por causa de que esos eran seres espirituales y Cristo fue un ser terrenal. Y esa era una tal vez de las creencias que había en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo envía la carta a los Colosenses para que ellos tengan una claridad acerca de quién es el Jesús en el que han creído y del evangelio que Él les ha enviado, que Él les ha compartido. Debemos de establecer que Jesucristo no solamente es el personaje de la religión que predicamos, sino que Jesucristo también fue un personaje histórico. O sea, ¿qué quiero decir con un personaje histórico? Que no solamente la Biblia nos habla de la existencia de Cristo. Hay historiadores extra bíblicos que nos dicen de la existencia de Cristo, y hablando de personas contemporáneas de la existencia de Jesús, es decir, que vivieron en el tiempo del Nuevo Testamento, que vivieron en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, historiadores reconocidos, renombrados, judíos y romanos, que pueden hablar tanto de las enseñanzas, de los milagros y de la vida de un hombre nazareno, judío nacido en Belén, que andaba por la tierra y dando esas enseñanzas y
y haciendo esos milagros. Y entonces entendámoslo esto, no solo la Biblia habla de Jesús. Jesús vino a la tierra como el Hijo de Dios, pero nosotros como creyentes es fácil decir eso y es fácil concebirlo. Tenemos una fe en lo cual en nuestro corazón abre la puerta inmediatamente cuando se trata de Cristo y de su palabra. Eso hacemos los cristianos. Pero ¿cómo le dices a otra persona que tal vez no tiene esa fe acerca de la divinidad de ese Jesús? Entonces podemos hablar del Jesús no solamente del que la palabra nos describe, sino del que la historia nos habla. La historia está dividida en tiempos antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, la historia sabe acerca de la existencia del Señor Jesucristo. No solamente la Biblia, sino la historia universal. Estamos hablando de que habla de la existencia del Señor Jesucristo. Jesús existió así como cualquier hombre aquí en la tierra, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, el concepto que nosotros tenemos de Él es muy distinto al que la gente puede concebir, porque nosotros no le vemos a Jesucristo solamente como un hombre que vivió en la tierra con buenas enseñanzas o como un profeta que vivió en la tierra con buenas enseñanzas. Nosotros concebimos ahora en nuestro corazón la idea y la convicción firme de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios y de que es digno de que nosotros le adoremos, de que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y ahora nosotros le servimos. Él compró nuestras vidas, nos salvó de la condenación de la muerte. Y ahora podemos decir que le pertenecemos a Él. Como creyentes eso lo podemos decir, pero hay mucho más allá todavía que podemos nosotros entender y descubrir en la palabra del Señor acerca de quién es Él. Así que no podemos concebir o encerrar a Jesús solamente en uno de los atributos del poder de Él o de las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Es decir, no podemos encerrar a Jesús, por ejemplo, como un hombre que hizo milagros o como un gran profeta que anduvo en la tierra. Algunos saben de la existencia de Cristo, pero lo tienen como un gran hombre en la historia y punto, no como un Dios, no como el Hijo de Dios. Pero nosotros sí tenemos el entendimiento conforme a la palabra de que Él es el Hijo de Dios. Y les decía, no podemos encerrarlo a ese concepto, no podemos encerrarlo solamente a Jesús como el que hace milagros, o aquel por medio del cual me va a traer si me acerco a Él, una mejor calidad de vida. Estamos hablando del Hijo de Dios, del Dios creador de los cielos, de la tierra, del Dios que nos hizo a nosotros, del único Dios vivo y verdadero. El Hijo de Él estuvo aquí en la tierra, y esto de verdad es fácil decirlo, pero es ¿cómo puedo decir? Abarca una grandísima revelación y enseñanza, como decía el apóstol Pablo, el gran misterio de Cristo revelado a la humanidad. Y esto como le digo, lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir aprendiendo. Algunos de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿tú quién eres? Pero primero leamos la carta a los Colosenses en el capítulo número 1, en el versículo número 15, que es el punto de partida de esta enseñanza. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo vuelvo a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dos conceptos de un mismo Dios, o bien dos formas de entender cómo es Él y quién es Él, al menos en este versículo, porque hay muchas más todavía en los versículos que siguen, muchas cosas todavía que vamos a ir viendo en las siguientes enseñanzas. Primero es la imagen del Dios invisible, que es en lo que hoy nos vamos a basar, y el segundo es el primogénito de toda creación. Lo veremos en la siguiente enseñanza. Pero primero, Él es la imagen del Dios invisible, no la imagen que decía hace un momento de algo físico, porque eso no sería Él es, eso sería eso es. Es decir, estaríamos hablando de una cosa, no de un alguien. Y la palabra nos habla de una persona, no de una cosa. Yo te puedo enseñar la imagen que todo el mundo conoce de supuestamente cómo era Jesús. Aquel hombre con barba de candado, con el cabello medio largo, medio castaño, y cómo lo pintan en todas partes. Esa no es la imagen de Él. Esa es una representación de lo que la gente cree que pudo ser, y tiene su historia. Esa pintura también, usted la puede buscar por ahí por internet, tiene su historia, pero esa no es a lo que se refiere la palabra. Cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo, si tú lo estás viendo a Él, estás viendo al Dios.
Si tú ves a Él, ese es Dios. Y esa es la parte que muchos no pueden concebir. Era importante que el apóstol Pablo afirmara esto en la carta a los Colosenses, porque estaba esa falsa enseñanza acerca de que negaban precisamente la divinidad de Cristo aquí en la tierra. Pero para que vayamos entendiendo, les decía hace un momento, los judíos le llegaron a preguntar al Señor: ¿tú quién eres? Y yo creo que es una pregunta muy válida, porque cuando el Señor Jesucristo se presentó aquí en la tierra enseñando con una autoridad que ellos nunca habían visto, se preguntaban los judíos y decían: ¿qué forma de doctrina es esta que puede echar fuera demonios? ¿Por qué puede calmar el viento y el mar? ¿Cómo es que Él puede perdonar pecados? ¿Por qué, con qué autoridad haces estas cosas? Todas estas cosas, todas estas preguntas se las hacían a Él y acerca de Él. Es decir, había dudas en el corazón de mucha gente acerca de quién fue ese hombre. ¿Por qué impactaba tanto como para preguntarse esas cosas? ¿Por qué impactaba tanto ese hombre? Pues bueno, porque no era un hombre común. Porque estamos hablando de que así como fue 100% hombre, estoy hablando de carne y hueso, también seguía 100% Dios. Es decir, Él era Dios, Él es Dios, pero estaba en forma de hombre en ese tiempo. Pero yo creo que el impacto fue muy fuerte. Y lea por favor conmigo el Evangelio de Juan en el capítulo número 8, en el versículo número 25. Dice la palabra: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Es decir, Él ya había estado hablando con ellos, ya se había declarado, ya se había revelado Él a sí mismo, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, pero la gente no lo entendía y no lo creía. Versículos anteriores Él estaba diciendo: yo soy la luz del mundo, pero la gente, como les digo, no lo entendía como la manera en la que Él lo estaba hablando. Entonces la pregunta es: ¿tú quién eres? Esa es la pregunta que se estaba haciendo. Pero los mismos discípulos, las personas cercanas a Él, si leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4, es interesante también que ellos también tenían preguntas acerca de Cristo. En el capítulo 4, en el versículo número 41, nos dice la palabra del Señor: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué se preguntaron eso? Porque cuando ellos estuvieron en cruzando un mar en una barca, la palabra nos dice, ¿verdad?, que vino una tormenta fuerte. Los discípulos estaban atemorizados, y dice la palabra que Jesús estaba dormido en la barca. Van y le despiertan y le dicen: no tienes temor, que estamos muriendo, y lo levantan, y el Señor se levanta y le dice a los vientos: enmudece. Y la tormenta se termina en ese momento, se calman las aguas, se calman los vientos, y todo se hace en paz. Pero dice la palabra, cuando ellos vieron eso, estaban asustados y decían: bueno, ¿y quién es este? ¿Por qué le obedecen el mar? ¿Por qué le obedecen la naturaleza misma? ¿Cómo es que le obedecen a Él? ¿Quién es Él? Bueno, por eso vamos a irlo respondiendo con la misma palabra. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16, les hizo la pregunta a los mismos discípulos de cómo ellos cómo lo concebían a Él. Ya tenían tiempo de estar con Él, ya habían pasado milagros frente a ellos, acababa de alimentar a 4,000 personas, el Señor, por medio de multiplicar peces y panes de forma milagrosa. Y esto acababa de pasar, y el Señor mismo, hablando con sus discípulos, en el capítulo número 16 de Mateo, en el versículo 16, el Señor les dice, quiero que vaya ahí conmigo, lea por favor ahí en pantalla, dice, versículo número 15, perdón. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y ahí tenemos que detenernos un momento. Estamos hablando que Él es la imagen del Dios invisible. Quédese con ese concepto, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Es la imagen de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, primero les preguntaba a ellos, yo creo que el Señor estaba viendo qué es lo que había en sus corazones, y no solamente viendo qué es lo que había en sus corazones, sino también estaba haciendo que ellos mismos se dieran cuenta qué concepto tenían de Cristo y lo sacaran en ese momento y que recibieran el concepto correcto. Entonces el Señor les pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, pues bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas, y eso es lo que la gente dice. Pero bueno, y luego el Señor les hace una pregunta, bueno, eso es lo que la gente dice, pero ahora ustedes, no la gente, no los demás, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Y entonces ahí es donde el apóstol Pedro responde por medio de una revelación, no por su entendimiento. Viene una revelación a su mente, a su corazón, y dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí importante, les decía, detenernos, porque el concepto que tenía la gente en aquel tiempo es de acuerdo a lo que conocían. ¿Qué era lo que conocían? Lo que habían dicho los profetas. ¿Cómo se movían los hombres usados por Dios en ese tiempo? Un profeta, o los profetas más renombrados y reconocidos, Jeremías, o Juan el Bautista, aunque en ese tiempo Juan el Bautista ya había sido decapitado, pero otros pensaban que tal vez Juan el Bautista había resucitado y que él era el que estaba ahí en ese momento hablándoles, pero pues era Jesús mismo, no Juan el Bautista. Y dice el versículo número 14, dice que otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas, es decir, alguno de los profetas de que ya había habido desde el último profeta mencionado en la palabra del Antiguo Testamento, habían pasado 400 años de silencio. Entonces estamos hablando de que todos los profetas ya habían muerto. Ya al menos el último profeta conocido antes de Juan el Bautista era 400 años antes de Cristo. Imagínense. Entonces no era posible que uno de esos profetas anduviera por la tierra una vez más. Pero como era lo que ellos conocían, decían, pues bueno, pues eres uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí el Señor trae una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? No puedes verme, no puedes ver a Jesús, no puedes saber quién es Él, no puedes ver a Dios a menos que te sea revelado. A menos que te sea revelado. Y lo dice el siguiente versículo, capítulo 16, versículo número 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, tú no sabes que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque tengas mucho conocimiento. Tú lo sabes porque mi Padre te lo acaba de decir. Eres bienaventurado, bendecido eres porque te fue revelado quién soy yo. Y esa es la verdad. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para dejar de ver al Jesús de la religión y para ver a Jesús, la imagen del Dios invisible. Para ver a Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no con el concepto religioso de iglesia, no con el concepto encerrado con el Jesús soluciona tus problemas o el Jesús que te ayuda a ser el campeón que hay en ti o cosas por el estilo. Estamos hablando del Cristo, el Hijo del Dios viviente, la imagen del Dios invisible. Se hizo visible, se hizo carne y anduvo entre nosotros aquí en la tierra. ¿Te imaginas qué glorioso tiempo, qué glorioso momento que Jesús haya pisado la tierra en la que vivimos, que el Hijo de Dios se haya hecho carne y haya estado y haya habitado entre nosotros? Qué glorioso tiempo. No es cualquier persona cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús. Por eso yo me atrevo a decir mucho y pudiera parecer repetitivo, pero lo afirmo todavía más y lo vuelvo a decir. No hablamos del Dios de la religión, no hablamos de un Dios que va conforme a la idea del hombre o que se concibe a la conveniencia del hombre. Hablamos del Dios de la Biblia, de la imagen del Dios invisible que vino a la tierra. Vino a la tierra
no fue un hombre común. ¿Por qué? Porque era Dios, porque es Dios. Y es por eso, vaya, que muchos no lo pudieron ver como tal. ¿Por qué? Porque quieren concebirlo a través o entenderlo a través de una mirada carnal, con el entendimiento y el intelecto carnal, el nuestro. Y esa es una limitante. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu, pero también que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre carnal, todo esto le parece locura. Le parece que vaya, que esto no es ni verdad o no sé, pero espiritualmente se discierne. No lo puedes, no son tus sentidos, no es tu intelecto, es la revelación de Dios por medio de su espíritu y su palabra a nuestras vidas para que entendamos quién es Él, para que sepamos quién es Él. ¿Tú sabes quién es Cristo? ¿Lo has conocido solamente por lo que se habla en la iglesia? ¿Lo has conocido solamente por lo que te dice un mensaje de misa, de culto, de reunión, de religión o de la tradición? ¿O conoces verdaderamente a Dios a través del Señor Jesucristo por la revelación por medio de su Espíritu en nosotros? Una cosa que yo he mencionado y lo puedo volver a decir es que yo te puedo mostrar el camino por medio de la palabra, pero no te puedo revelar al Dios del que te estoy hablando. Él se puede revelar a tu vida y eso es precioso porque el Señor está dispuesto a hacerlo para que le conozcamos. Él es luz y quiere que andemos en luz. Ahora, para el apóstol Pablo, pues este era un punto central dentro de todo lo que tenía que enseñar a los colosenses, debido a la propagación de esa falsa enseñanza que había acerca del Señor Jesucristo. El escritor de los Hebreos tiene una definición muy similar y quiero que vaya conmigo en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, y estamos, para que entendamos, estamos describiendo la revelación del Señor, de Dios, en el Señor Jesucristo como la imagen del Dios invisible. Ahora vea lo que dice el capítulo número 1 de los Hebreos, desde el versículo número 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, vea esta definición, está hablando de Jesús, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta definición, en combinación con la definición de la carta a los Colosenses, de la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y ahora aquí nos habla como la gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, que sustenta todas las cosas con la palabra, con su palabra, y que en Él mismo, en sí mismo, purificó nuestras vidas. Y no solamente esto, dice, sino de todos nuestros pecados, y por medio de sí mismo lo hizo, y Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, la descripción, eso no es la descripción de un hombre terrenal, está hablando de una divinidad, de una deidad, de un Dios, ¿sí? Y no es otro Dios que el que conocemos. Él es la imagen del Dios que conocemos. Él es la imagen del Dios que trazó ese plan perfecto para mostrar su gracia y su poder por medio de su Hijo Jesucristo. El Dios que era, que es y que ha de ser por los siglos de los siglos. El Dios eterno. El Dios único y verdadero fue manifestado, fue representado en la imagen de Jesucristo. La gloria de Dios está representada en la persona de Cristo. Si tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Si tú conoces a su Hijo Jesús, conocerás la deidad, la divinidad y la gloria del Dios en el que hemos nosotros creído. Ahora, ¿cómo le puedo conocer? Porque pues no estamos hablando de que vayamos a verle nuevamente físicamente.
no le vamos a volver a ver. Eso es lo maravilloso de todo esto, que el Señor se sigue revelando en estos tiempos a nuestras vidas, que el Señor se sigue mostrando todavía a nuestra vida en estos tiempos y sigue estando dispuesto a mostrarse glorioso, a mostrar la imagen de Dios en nuestras vidas. Él lo sigue haciendo, pero ahora lo hace a través de su palabra. Y no es solamente que yo pueda conocer un versículo que hable de Jesús, sino que yo pueda tener la revelación de Jesús en cada uno de esos versículos. Porque así como el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así yo pueda verlo con esa misma afirmación del apóstol Pedro. Yo pueda hacer esa afirmación cuando veo un versículo en la palabra y yo estoy leyendo en este momento que Él es la imagen del Dios invisible. Yo puedo decir, ese es el Cristo en el que estoy creyendo. Ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se está revelando, se está mostrando a mi vida. Y no lo digo porque entiendo un versículo, hermano. Lo digo porque el Señor lo hace sentir en nuestros corazones, porque hace arder nuestro interior, porque se hace presente, porque se hace visible el Dios invisible. Qué precioso es nuestro Dios. El Dios que no podemos hacernos una imagen representativa de Él, pero se revela aún así a nuestras vidas por medio de la gloria del Señor Jesucristo su Hijo. Precioso es ver que verdaderamente el Señor es real, es real. Todo esto que te acabo de decir no se lo podemos atribuir a ninguna figura. No se lo podemos atribuir a ninguna, a ninguna representación física. Porque Dios es espíritu, es espiritual la forma en la que te estoy hablando, la manera en la que tenemos que concebirlo y la forma en la que su Espíritu Santo revela la gloria de Dios a través de Cristo en su palabra a nuestros corazones. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocer al Señor? Yo te vuelvo a decir, yo te puedo mostrar el camino, no te lo puedo revelar a Él, porque eso lo hace Dios, pero sí te puedo mostrar el camino. Tú puedes acercarte al Señor por medio de su palabra, rendir tu vida, rendir tu corazón y decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Mira, en un tiempo, estoy hablando de preadolescencia, infancia, preadolescencia, no sé. Yo tenía muchas preguntas acerca de Dios. Yo crecí en una iglesia cristiana y tenía muchas preguntas que me hacía personales acerca de Dios. Y he escuchado algunas de estas preguntas en uno de mis hijos también. Y parte de esas preguntas eran obvias, eran lógicas. Bueno, ¿quién es Dios? ¿De dónde salió? ¿Y a Él quién lo hizo? ¿Y quién lo creó a Él? Y cosas que no tienen una respuesta satisfactoria a la curiosidad de un niño o de un preadolescente. ¿Sí? Y esas preguntas me las hacía constantemente. Bueno, hoy hay una satisfacción total y no hay ninguna duda de quién es Dios. No hay ninguna duda de que Él es eterno, no hay ninguna duda de que Él es verdadero. Pero no porque haya estado constantemente expuesto a una religión, porque incluso me atrevo a decir que la práctica constante religiosa, aunque formó un hábito en mi vida, no me dio la revelación de Él. Tengo que decir eso. No me dio la revelación de Él. La revelación de Cristo se encuentra en una relación personal que tú puedes tener con Él por medio de su palabra. Y cuando el Espíritu Santo nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos abre las escrituras y empieza a revelarnos al Hijo de Dios, ya no tenemos solamente un concepto intelectual de lo que la Biblia dice, sino ahora, como dice el apóstol Pedro, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ahora podemos testificarlo. Ahora podemos hablarlo por experiencia de que Cristo se ha revelado a nuestras vidas, porque Él lo sigue haciendo en este tiempo. A Dios nadie le ha visto, lo dice la palabra, y quiero que lea en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, en el versículo 18. La palabra nos enseña que nadie le ha visto, incluso la creencia que encontramos en la palabra de que si una persona veía a Dios, moría inmediatamente. Y vemos en algunos de los pasajes en los que Dios se manifestó a través del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Algunos personajes como los padres de Sansón, por ejemplo, como a Isaías, también, que decían, ay de mí, soy muerto, he visto a Dios, y ellos se preocupaban porque iban a morir, porque habían visto a Dios. Pero vea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo número 18.
dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, vea lo que dice, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios ha dado a conocer a Dios. No puedes conocer a Dios por otro medio. El único que puede llevarte a conocer al Padre es Cristo. Es Cristo mismo. No hay forma de conocerlo. No hay otra manera de entenderlo. La tarea vamos a decirlo así, o una de las funciones, no la tarea, pero una de las cosas que hace el enemigo, el diablo, es tratar de cegar el entendimiento de la gente para que no entiendan el Evangelio. El Señor Jesucristo está revelado en el Evangelio, está mostrado en el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias de salvación que progresivamente fueron siendo reveladas en tiempos de Jesucristo, cuando Él escogió a sus discípulos y cuando envió a que fueran a las casas a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Que sanaran enfermos, que levantaran muertos, que limpiaran leprosos, que incluso dice, bueno, que echaran fuera demonios, etcétera, ¿verdad? Todo eso como señal de que el reino de los cielos se había acercado, pero eso era una parte del Evangelio. Una parte se estaba manifestando en ese momento. Viene el tiempo en el que el Señor Jesucristo es entregado, es crucificado, Él después resucita y luego se manifiesta visiblemente resucitado a algunos primero a las mujeres y luego a algunos de los discípulos y luego a todos los discípulos, y dice la carta de los Corintios, a más de 500 personas a la vez, se les aparece a ellos también. Y dándonos a entender en este caso que el Señor resucitado estaba mostrando toda la parte del Evangelio, es decir, primero era el reino de los cielos se ha acercado, pero ahora es Cristo murió por nosotros, y ahora es Cristo resucitó, y ahora el mensaje es Cristo está a la diestra de Dios, y ahora la parte más todavía completa, no solamente está a la diestra de Dios, sino ahora Cristo se manifiesta a nuestras vidas y se muestra. Él nos muestra la gloria de Dios, Él nos muestra el camino a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Las buenas nuevas tomaron un mensaje, el Evangelio nos revelan a Cristo, un mensaje más integral, más completo. Y vea lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 4. En el versículo número 4, lea conmigo por favor ahí en pantalla, dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo, vea que menciona el Dios de este siglo como un Dios menor, no está hablando de Dios, el Señor Jesucristo, ni de nuestro Dios Padre, sino dice el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, vea esto, la luz del Evangelio, y vea esto, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es una revelación progresiva o iluminación. No quiero que entienda el término revelación como algo muy místico, sino un entendimiento que no puede llegar a nuestras vidas de otra forma sino hasta que Dios lo muestra. A eso me refiero con revelación. Y en este versículo vea la forma progresiva, porque primero habla de un Dios, del Dios de este siglo. Nuestro Dios es el Dios por los siglos de los siglos, pero aquí habla de un Dios, el de este siglo, es decir, el que tiene un tiempo limitado. Está hablando de Satanás. Satanás, el Dios de este siglo, ciega el entendimiento para que no le resplandezca y vea lo que es lo que no quiere que resplandezca. Primero, la luz del Evangelio, ¿sí? La luz del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de la gloria de Cristo. Y este Evangelio la gloria de Cristo es el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, pero el Evangelio revela la imagen de Dios, y por eso es que aquí tenemos que descartar y tenemos que centrar muy bien, como dice la palabra, como perito arquitecto, poner el fundamento que es Cristo, ¿sí? Porque se requiere pericia para eso. No, el Evangelio no es cualquier cosa, se requiere pericia, y como perito arquitecto tenemos que poner el fundamento correcto, que es Cristo, en el tema del Evangelio. Es decir,
Si alguien te quiere hablar del Evangelio o alguien pretende hablar del Evangelio, pero habla de los milagros, habla de mejorar tu vida, habla de cómo vas a tener una vida de color de rosas, tus problemas se te van a solucionar, etcétera, ese no es el Evangelio, porque el fundamento no es Cristo. Si ese evangelio, ese tipo de evangelio no te revela la gloria de Dios en Cristo, no te revela al Señor. ¿Eso qué es lo que hace? Te centra en ti mismo. Es un mensaje, se le llama antropocéntrico. Está centrado en el hombre, está centrado en las soluciones de sus problemas, en la vida cotidiana, en las cosas terrenales. Pero la imagen del Dios invisible es el testimonio de la palabra de Dios, es el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras hablan completamente y centralmente del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos muestran por medio de Cristo la gloria de Dios. Entonces el Evangelio, si no muestra a Cristo como fundamento y si no nos lleva hacia la gloria de Dios, no es Evangelio, no es palabra. Y eso es lo que nos va a llevar a Él. El Evangelio resplandece, dice la palabra, la luz del Evangelio. No solamente es una historia que tenemos que conocer de la crucifixión y resurrección de Cristo. Es una luz que resplandece en los corazones para iluminación de todo el entendimiento, para que seamos rescatados de las tinieblas y llevados al reino de Dios, para que seamos rescatados de las consecuencias del pecado. El poder que hay en una palabra, no solamente estoy hablando de la palabra escrita, sino de la palabra viva, el poder que hay en el Cristo revelado por medio de la palabra del Evangelio es que nos lleva a la salvación, transforma nuestras vidas. La imagen del Dios invisible la podremos ver cuando nosotros conozcamos verdaderamente al Cristo del Evangelio, que nos habla la palabra de Dios, no al que concibe muchas veces el hombre o que se predica o se habla de cualquier otra forma que no sea bíblica. Mi hermano, no quiero ser más redundante con esto y terminar pronto con este tema, ir cerrando. Si hablamos de imagen, hablamos de algo que puede ser visible. Imagen, pero nos habla de una imagen que no se ve. Es una imagen que se revela. Entonces, ¿cómo voy a ver esa imagen o cómo voy a conocerlo a Él? Tienes que conocer primero a Cristo para conocer a Dios. El Señor Jesucristo, le preguntaron los mismos discípulos, uno de ellos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor le responde: Natanael, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes? ¿Por qué dices muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú lo ves a Él, si yo lo veo a Él, veo a Dios. Y no estoy hablando de ver con nuestros ojos físicos, ni de que en nuestra mente te imagines algo de cómo pudiera ser Él. Estoy hablando de verlo en nuestro corazón, de ver su gloria, de ver su poder en su palabra, de verlo en la comunión, de verlo cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo su presencia es real, de verlo en la revelación que Él trae a nuestro corazón por medio de la palabra del Señor, no de misticismos. Olvidémonos o dejemos a un lado un momento todas aquellas cosas que pueden tener su lugar y pueden tener su veracidad, algunas de ellas. Me refiero a todo sueño, profecía, y todo ese tipo de cosas que viene por otros medios que no es la Biblia. Estoy hablando a través de la Biblia, a través de la comunión con Dios, a través de la revelación que Él da por medio de la Biblia a nuestras vidas. Ahí tú lo puedes ver, ahí lo puedes entender. La gente prefiere a veces una figura que una revelación. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más simple, es sencillo ver una figura e inclinarse ante ella. Pero no es simple creer en algo que no ves. Eso es distinto, ¿verdad? Es diferente. Pero el Señor se muestra a nosotros. En eso que no vemos se muestra a nosotros. Él es la esperanza viva que nosotros tenemos. Y dice la palabra, una esperanza que se ve no es esperanza. No lo podemos ver, pero seguimos convencidos en nuestros corazones de que Él se ha revelado en nuestras vidas y lo podemos entender y lo podemos ver a Dios en la comunión que tenemos con Él. Espero haberme dado a explicar. La imagen del Dios invisible la puedes encontrar en el Señor Jesucristo. Necesitamos tener una comunión con Él, una relación con Él.
Yo te invito a que tú abras tu corazón a esto, a una nueva posibilidad, incluso siendo creyente, practicante de los años que tú quieras en la iglesia que sea que pertenezcas o yo no sé, a que Dios pueda darte un mayor entendimiento acerca de esto, a que Dios se pueda mostrar a tu vida, se pueda mostrar a tu corazón y no necesariamente para resolver circunstancias de la vida cotidiana, sino para mostrarse quién es Él, cómo es Él. El Señor se mostró de muchas formas y mostró partes, vamos a decir así, facetas de su poder y de sus atributos a los discípulos cuando Él estaba aquí en la tierra. Mostró su poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, su poder sobre los espíritus inmundos, la autoridad para enseñar con la doctrina, para perdonar pecados, etcétera. Todo lo fue mostrando físicamente y aún así se preguntaban, ¿quién es este? Bueno, hoy el Señor se sigue mostrando por medio de la palabra, pero si tú abres tu corazón para creer y decir, Señor, yo quiero encontrarte a ti, no busco una solución para resolver problemas, te busco a ti, Señor, muéstrate a mi vida, cómo eres, muéstrate a mi corazón. Yo te invito a que lo hagas, a que leas la Biblia con esa perspectiva. ¿Qué hay de Cristo en esto que estoy leyendo? ¿Qué hay de Cristo en esto que estoy viendo en la palabra del Señor? Y vas a encontrar muchas otras cosas a las cuales Dios nos puede abrir el entendimiento. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra, por esta explicación, Señor, aunque sencilla, sabemos que la declaración es profunda, el decir que tú eres la imagen del Dios invisible. Señor, el entender que no hay ninguna otra cosa que pueda representarte, ninguna otra cosa, Señor, en la cual podemos nosotros tener una triangulación en la relación contigo, Señor, sino podamos solamente acercarnos a ti para conocer a Dios. Bendito Dios, gracias te doy, Señor. Ahora yo te pido, Padre, que traigas este entendimiento a cada uno, Señor, y que así como tu palabra nos lo enseña, revela, Señor, a nuestras vidas la gloria de Dios, Señor, en este tiempo de comunión que podemos tener. En el tiempo de oración, en el tiempo de lectura de tu palabra, al estarte buscando, Señor, que muestres, Señor, tu gloria, tu poder en el evangelio, en la palabra. Señor, que hagas arder el corazón de aquella persona que te busca de todo corazón y le hagas sentir que ahí estás, que eres real. En el nombre de Jesús, Señor, damos gloria, damos honra y damos honor solamente a ti. La imagen del Dios invisible la recibas por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Espero esto sea de bendición, haya sido claro y que puedas continuar con esta línea de enseñanza. Continuaremos con la segunda parte de este versículo, el primogénito de toda creación, y lo que sigue describiendo la carta a los Colosenses. Lea Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, y ya tendremos más entendimiento para la siguiente sesión del próximo viernes a las 7 de la tarde. Si Dios nos permite, el domingo nos estamos conectando a las 11:30 de la mañana para alabar al Señor juntos y volver a edificarnos con la palabra del Señor. Dios les guarde y les bendiga, mis hermanos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios haz